Vamos, Lorenzo, si te parece, a enlazarnos con Jesús Esquivel hasta Washington, que nos cuente esto que es tremendo para un gobierno como el de Donald Trump. Es un coscorrón, es una sacudida, es algo muy fuerte, efectivamente, que se contradiga al presidente de los Estados Unidos por parte del director del FBI, y no solamente que se contradiga, sino que deje visos de que mintió en un país donde la mentira es todo un tema, y si no, que le pregunten a Bill Clinton de qué se trató el impeachment en su momento para él. El tema era la mentira. Jesús Esquivel, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Allá en Washington está que arde el asunto. Buenos días, Carmen. Efectivamente, porque James Comey, el director del FBI, desmiente al presidente de los Estados Unidos en una sesión del Congreso Federal ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Ya dijo que el FBI no tiene ninguna información que respalde las acusaciones de Trump que hizo por medio de su cuenta personal de Twitter de que el expresidente Barack Obama haya realizado un espionaje telefónico a su campaña en la Torre Trump en Manhattan, Nueva York. Pero además de eso, Carmen, Comey le dijo a los legisladores que el Departamento de Justicia tampoco tiene ninguna evidencia que sustente las acusaciones del mandatario, lo cual expone a Trump de querer crear una cortina de humo en base al escándalo de la supuesta relación de los rusos con su campaña presidencial para tratar de influir en el resultado de las elecciones pasadas. En eso, Comey dijo que sí están investigando, que va al inicio de la pesquisa, pero que lo van a hacer para esclarecer todo ese escándalo que provocó la renuncia del general Michael Flynn como director del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, y que mira, las evidencias de Trump, creo que le duele el que se esté revisando esto, porque muy de mañana, hace unas 3 horas, 2 horas, perdón, en su cuenta personal de Twitter hace una pregunta, que por qué no se investiga los contactos que tuvo la campaña de Clinton con los rusos. Y dijo, también es verdad que el Comité Nacional del Partido Demócrata no le permitió al FBI investigar en eso. Otra acusación infundada, y bueno, sigue insistiendo que la única investigación que debe llevar a cabo el FBI es determinar quiénes han sido los que han filtrado la información a los medios de comunicación. ¿Qué te parece, Lorenzo? Pues el mensaje del director del FBI es: no tengo información que respalde los tweets de Trump que acusan a Obama de espiarlo, tal como lo reporta Jesús Esquivel. Es una sacudida, y esto eventualmente en un contexto como el que está viendo Estados Unidos puede convertirse en cosas peores para Trump, no solamente el desmentido, sino algo más. Bueno, Carmen, te apuesto para la semana entrante que Venga. Trump va a sacar algo para desvirtuar la declaración del director del FBI, que por cierto no me simpatiza nada, pero Ni esta está mañana, o esta mañana un poco más. esta mañana un poco más y va, él es un artista en envolver sus mentiras o sus exageraciones con otras y otras y otras, y su base social, tú dices, Carmen, en Estados Unidos se toleran las mentiras menos que aquí. Bueno, Bueno, yo eh, recordaba a Clinton con el famoso asunto del impeachment a eh, Clinton. eh, El tema para Clinton no era que hubiera tenido una relación extramarital, sino que había mentido sí, sobre sí. ella. Pero bueno, también están llenos de mentiras, no como en México, pero sí, sí lo están. Va a darle la vuelta porque su eh, base social es dura y tiene necesidad de seguirle creyendo. Pero el otro punto, el involucramiento ruso en la campaña, ese sigue abierto. Claro, ese es otro gran tema, desde luego que lo confirma el FBI diciendo que está en investigación, o sea que ese tema está ahí, es muy fuerte. Un tema y el otro nos atrapa el tema de que lo desmiente sobre una acusación a Obama, pero ciertamente la intervención rusa que está en curso de investigaciones en la elección presidencial es un tema gravísimo, y ahí sí, quién sabe en qué termine. Ese debería de ser, en realidad, lo de el espionaje que Obama pudo haberle hecho a Trump.
viene a Sí, ser un punto secundario en, frente a lo de los rusos. sí, de acuerdo. Hace no mucho tiempo, hace como 6, 7 días, CNN sacó un programa especial que a mí me pareció bastante interesante, en donde pone a Putin como el hombre más poderoso del mundo, en realidad no porque sea el jefe de Estado de un país sumamente poderoso. Rusia tiene lo suyo, pero unas debilidades también enormes, sino por su capacidad de poner el poco o mucho poder que todavía le queda a Rusia a funcionar en situaciones muy específicas, ya sea Ucrania con Crimea o sea las elecciones norteamericanas. Y no deja de sorprenderme, y supongo yo que a muchísimas gentes también, después de la Guerra Fría, que todavía la tenemos muy viva, las imágenes de la Guerra Fría, que Rusia sea capaz de interferir de esta manera en los procesos internos norteamericanos. El poder global norteamericano es muchísimo mayor que el ruso, y sin embargo, cuando Rusia dirige así como rayo láser los, insisto, regulares, muchos, pocos, depende de cómo lo juzguemos, capacidades de poder, pues realmente causa pues, un escándalo y un problema mayúsculo en los Estados Unidos, lo está causando. Eh, Está usando el poder Putin de una manera muy económica y muy inteligente para los intereses. Yo ya no sé si son rusos o son de Putin, o es una mezcla de los dos, pero que los está usando bien. eh, esta situación de incertidumbre, los norteamericanos, el ciudadano normal, común y corriente, preguntándose, ¿Rusia es capaz de manipular Híjole. nuestras elecciones al punto de darle la victoria a uno sobre el otro, ser el factor, uno de los factores determinantes de la victoria en un momento casi de equilibrio entre las fuerzas de republicanos y demócratas? Vaya que sí es importante. Y desde luego lo veo en mi gremio. Como historiador, esto va a dar material para reflexionar por mucho tiempo sobre cuál es la naturaleza del poder entre estas dos grandes naciones y dos grandes potencias. Absolutamente, Lorenzo Meyer. Bueno, tú dices imaginar la manipulación de Rusia o intervención de Rusia para las elecciones. Aquí el tema es, además, si fue una intervención o intrusión con un grado de colaboración del propio equipo de Trump o del propio Trump. No solamente que se haya metido al proceso electoral, que ya es un tema gravísimo, sino si lo hizo de la mano de uno de los participantes en la elección, es decir, de Donald Trump. Sí, esa otra parte, desde luego que tiene Está peor. su importancia, pero yo creo que Trump mismo no pudo manipular las cosas de esa manera, no puede tener un equipo tan refinado, tan sofisticado como el ruso para introducirse en las computadoras. Sí, sí se puede decir que estuvo de la mano con los rusos es porque no protestó y porque en esa, ¿te acuerdas de ese momento tan peculiar cuando Trump le pide públicamente a Putin que saque todos los documentos que hackeó del comité demócrata para darle un golpe más duro a Hillary Clinton? En ese sentido es donde veo yo más su colaboración en el aval que le da a Putin para que siga por ese camino. Lo reivindica, le dice, está de manera implícita, está muy bien, hackee todo lo que pueda de esta mujer desagradabilísima que yo voy a meter a la cárcel y ayúdeme. Pero no creo que Trump haya sido capaz de tener un equipo para jugar en consonancia con los rusos. Más bien le dio
la bendición al equipo ruso, háganlo ustedes con mis enemigos y, en fin, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ahí viene a resumirse la posición política y filosófica de Trump. Bueno, solo agregaría, Lorenzo Meyer, sé que te tienes que ir y nos estamos despidiendo para escuchar a Jesús Esquivel con más información. La visita de Angela Merkel en Washington es todo un tema, desde luego, también. Pero antes de ir con Jesús a esta parte, te escucho y no dejo de pensar también en que en este extraordinario cóctel que se está armando en los Estados Unidos, además de lo que está ahora confirmando el director del FBI, que efectivamente está en curso de investigación el tema de la intrusión de los rusos en la elección presidencial, pues, ¿qué me dices del anuncio también de hace algunos días del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que habla de este extraordinario hackeo a Yahoo, en donde millones de datos fueron capturados y se acusa a agentes de inteligencia rusa? A dos, por lo menos, agentes de inteligencia rusa, según dio a conocer la semana pasada el propio Departamento de Justicia. Es decir, la captura de Rusia a través de su inteligencia del banco inmenso de información que obtuvo de Yahoo, pues es otro tema, porque por un lado Rusia y las elecciones, por otro lado Rusia y la captura de millones de datos, efectivamente de millones de personas en el mundo, pues también coloca a la propia justicia estadounidense en una encrucijada tremenda de tener que desentrañar hasta dónde ha metido la mano Rusia en Estados Unidos y en el mundo, en pocas palabras, a través de hackeos masivos como estos. Lorenzo, ¿qué es esto? ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? Un capítulo nuevo de la Guerra Fría. La Guerra Fría se jugó teniendo a las armas atómicas en el centro, sabiendo los dos grandes contendientes que no podían usar realmente un ataque nuclear contra el otro, porque significaba que la respuesta sería igual y por primera vez una guerra tendría puros perdedores, ni un solo ganador. Entonces, la guerra en su grado extremo, en su más sofisticado, brutal y terrible grado, quedó abolida. Ninguno de los dos podía darse ese lujo. Entonces ahora los rusos parecen en este segundo capítulo, donde ya no hay Unión Soviética, pero sigue estando el interés nacional ruso contrapunteado con el norteamericano, que descubrieron otra arma fantástica que no explota, no hace ruido, no hace pum. Se llevan de repente, ¿cuántos se llevaron de Yahoo o de esto? Creo son millones de datos. Aquí lo buscamos rápidamente, pero sí, ya son millones de datos lo de Yahoo. Fantástico. Entonces entramos a otro nivel y resulta que en este nivel, por ahora, no sé cómo vaya a evolucionar, los rusos que económicamente, que demográficamente, las dos cosas las tienen en su contra, la demografía y la economía, están en un estatus reducido, se convierten en un superpoder hackeador y ponen a la defensiva no solamente Estados Unidos, al resto del mundo. Supongo que si ellos quisieran saber algo de México, pueden hackear de aquí. No, hombre. No creo que les interese, pero... Bueno, en esa bola de datos ahí debe haber México, porque fíjate, el gobierno de Estados Unidos acusó a 2 espías rusos del Servicio Federal de Seguridad del antiguo KGB y a 2 hackers contratados al parecer por la propia Rusia de robar estos datos en 2014, que fue la fecha donde lo robaron, de 500 millones de usuarios de la empresa tecnológica Yahoo. En esos 500 millones de usuarios hay de todo, en todo el mundo. O sea que ahí no hay nacionalidad alguna. ¿Para qué lo hizo y qué ha hecho con toda esa información? Esa es una gran pregunta. Lo importante aquí, además de que ya
finalmente dieron el paso para informar del tema es que Estados Unidos ya presentó cargos por ataques cibernéticos o por hackeo masivo a estos agentes de la inteligencia rusa, y así los identificó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. No dijo unas personas, dijo agentes de inteligencia rusa. Entonces, el tema realmente es sumamente delicado. Y cerremos rápidamente, si te parece, Lorenzo, ya no me da tiempo contigo porque estás a punto de correr, con el tema de Angela Merkel. Si tienes algún comentario, seguiremos con Jesús con más detalles, pero simplemente agregar algo a lo que fue este encuentro tan particular, donde no solamente todo indica que no quiso estrecharle la mano a Angela Merkel, el presidente de los Estados Unidos, sino también hizo una broma que hizo que Angela Merkel hiciera una cara de desagrado total, porque la broma era precisamente sobre el tema del espionaje telefónico, cuando acababa de salir lo de Wikileaks sobre espionaje telefónico precisamente a las estructuras políticas de Alemania. Así que la reunión Merkel-Trump, agregando lo último que le colocó en la mesa Trump a Alemania y a Angela Merkel, ya que se había ido Merkel, de que le debe mucho dinero tanto a la OTAN como a los Estados Unidos, a Alemania. Así que ese es un tema para cerrar, Lorenzo, hablando de que los historiadores y los expertos en política y geopolítica pues están viendo efectivamente cómo se mueven cosas que parecían ya dadas, ¿no? Alemania le debe dinero a Estados Unidos, le debe una suma grande, ¿no? Bueno, eso, si mal lo entendí, lo que dice Trump es que como ellos han estado pagando bastante para la OTAN sí, y nosotros no, entonces es una deuda un poco extraña. No es que directamente le deba dinero a Alemania a Estados Unidos, sino es a través de este tercer actor, la OTAN. Pero en cualquier caso, Merkel es el poder en Europa y tiene un proyecto que es completamente distinto al de Trump. Este también es un encuentro para la historia. Durante mucho tiempo, después de la derrota de Alemania, Alemania siguió paso a paso lo que Estados Unidos quería, le decía, y era un país derrotado y sumiso, y además con muchas ganas de someterse a los dictados de Estados Unidos. Y ahora no, ahora cada quien va por su camino. Merkel representa la defensa de la Unión Europea, a la que Trump ya le puso un signo de desagrado. Él no quiere esa Unión Europea, él quiere una Europa fragmentada. Como Estados Unidos está cerrando económicamente, le conviene más enfrentar a cada uno de los países europeos en una relación bilateral que confrontarlos en su conjunto. Y Merkel es el poder que se opone a esta fragmentación. Entonces, por eso tenían la cara tan de pocos amigos y no había ninguna empatía entre una persona como Merkel, que lleva mucho tiempo en la política, que es una conocedora a fondo de los vericuetos de la política europea y de la relación con Estados Unidos, y Trump, que es un recién llegado a esto, que es, digamos, una fuerza casi de la naturaleza, a la que no se le ha puesto todavía freno y que choca con todos, porque, y aquí no hay tiempo tampoco para dar profundidad a esto, pero choca con el concepto que tiene Bannon, su consejero principal, de que hay que deshacer el Estado profundo norteamericano, sus alianzas con el exterior, y crear otra cosa nueva acorde con el nacionalismo cerrado, cerril, diría yo también, norteamericano. Se dice ahora que es el nacionalismo norteamericano un fenómeno nuevo. No, siempre han sido nacionalistas extremos, siempre, pero este tipo de nacionalismo que rechaza a los otros, que se quieren cerrar en su gran fortaleza, y que además tiene en el centro a los blancos norteamericanos, que tienen un elemento de racismo medio no aceptado, pero muy obvio.
pues entonces el choque con Merkel fue también realmente interesante. Qué bueno que no se dieron la mano, porque ya hubiera sido el colmo de la hipocresía. Se quedaron como dos perros de ataque, uno frente al otro, y nos anunciaron a nosotros, al resto de los pobres países marginales, que estos dos titanes se están dando y se van a dar un agarrón, no con la fuerza, pero sí con la economía. Y bueno, qué tremendo. Ahí está la imagen, las escenas y este encuentro con Angela Merkel. Lorenzo Meyer, hasta aquí llegamos, no por nuestras ganas, porque tienes que correr a tus otras actividades. Te mandamos un fuerte abrazo y escuchamos ahora a Jesús Esquivel con más detalles precisamente de este encuentro de Trump con Angela Merkel